Ya hemos más o menos entendido, porque desde unos 2 o 3 minutos antes de iniciar la Eucaristía y las alabanzas, yo siempre hago una pequeña introducción. Que dije que tanto la primera y la segunda lectura, ¿qué es el mensaje así en resumen? Ese es el Evangelio. Que no es nuestra fuerza, que no es nuestro poder humano, que no es nuestras virtudes, que no son nuestros talentos, que llegado el momento convierte a la gente, sino nuestras debilidades. Eso había dicho al inicio. Dios elige lo kunumi para representar a los sabios y entendidos, tanto sean profetas, tanto sean apóstoles, sean predicadores, sean catequistas, sean mamá o papá de fe, quien sea que sea. A veces Dios nos usa a nosotros. No usa con una capa roja, no usa a un Superman, no llamó a un Batman, no llamó a un hombre araña, no llamó a los superhombres, no, llamó a gente, a hijos de Adán, a hijos del hombre, a personas débiles, para representar y para sacar de nosotros un testimonio. Eso fue en el Antiguo Testamento con los profetas, ahorita vamos a ver. Eso fue desde los inicios a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Pecadores han dicho o pescadores? Las dos cosas. Las dos cosas. Eran pescadores, eran gente sencilla, gente humilde como nosotros. ¿O aquí hay alguien que es un superdotado? Juancho es el único. Por tanto, mis hermanos, las 3 lecturas más o menos que apuntan a eso. En especial, por ejemplo, Ezequiel 2 al 5. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Ezequiel va a decir más de 80 veces en el texto de todo el libro de Ezequiel, va a mencionar la palabra hijo de hombre. ¿Qué significa ese título, hijo de hombre? Un kunumi, hijo de Adán, un mortal, un débil. Eso significa hijo de hombre, hijo de Adán. No fue alguien de la alta realeza, no fue alguien de, no sé, pues un seleccionado de Harvard, no. Debemos diferenciar, quizás aquí vale la pena mencionar, habían profetas profesionales. ¿Quiénes eran esos? Elegidos por el rey, y había una casta religiosa donde ellos van a profetizar para el rey, van a hablar a favor del rey, van a hablar, pero los nabí, los profetas de Dios eran elegidos ¿por quién? Por Dios. Por Dios, eran elegidos por Dios. ¿Y de dónde sacaba el Señor a esos profetas que no eran profesionales? Porque los profesionales eran de paga, vivían y servían a su rey. Y se va a enfrentar tanto Amós, tanto Oseas, tanto Isaías, tanto Jeremías, tanto Ezequiel, se van a enfrentar a los profetas del rey. Esta semana pasada, si ustedes fueran a misa, entenderían que a Amós le decían: a ver, Amós, a ver, quédate quieto ahí, no hables mal contra el rey. Vea más bien a predicar, anda a hablar a otros lugares, aquí no vas a hablar. Y el profeta tenía que enfrentarse, aparte del rey, a los profetas falsos, truchos, profesionales que eran a sueldo. En cambio, el profeta de Dios era el profeta que hablaba a nombre del rey, temblando, temblequeando, pero tenía que hablar en nombre del rey, en nombre de Dios. Amén. Ya se han dormido. Como nosotros. Alguna vez alguien dice: padre, estoy nervioso, me han pedido predicar y no sé qué voy a decir, nada más subir ahí, ya me voy a hacer pipí. Claro, ¿qué creen que yo ahorita mismo estoy temblequeando por dentro? Parezco macho gallito, pero así también estoy temblequeando por dentro.
No es fácil a tantas miradas y que ustedes son teólogos, filósofos, sabios y entendidos. No es fácil hacerme entender con ustedes. Pero a veces es eso, estamos llamados a testificar, a ser profetas, porque nosotros somos, por el bautismo, ¿qué somos? Eso, somos profetas, sacerdotes y reyes. Por el bautismo participamos de la profecía de Cristo. Por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo. Por el bautismo participamos del reinado de Cristo. Ser sacerdote, ¿qué significa? Todavía alabar a Dios, ofrecer, dar ofrendas. Ser profeta, ¿qué significa? La palabra de Dios, predicar la palabra. Y ser rey, reina, ¿qué significa? Lo que dijiste, servir al Señor. Por tanto, hermanos, ahora bien, Ezequiel tenía tanto miedo, tenía tantas dificultades, pero él va a decir que es el Espíritu de Dios que va a entrar en él. Así empieza este pasaje, van a revisar en casita. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. No fue un espíritu maligno, no fue Belzebú, fue el Espíritu de Dios. Y él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se han rebelado contra mí, ellos y sus padres. Para terminar esta parte de la primera lectura, el profeta nunca anuncia lo que a él le dice, lo que a él le parece. No anuncia lo que él se soñó. No predica lo que le parece a él, una doctrina bonita, lleno de... No, el Señor le manda a predicar. ¿Contra quién? Es que es la peor predicación. ¿Contra quién le manda a predicar? Contra su propio pueblo. Contra su propio pueblo. A ver, usted predique de Dios en su casa, ¿qué es lo que primero le van a decir? Ah, sinvergüenza, si usted eres un borracho, te van a decir. Esa carcajada estaba bonita, seguro les recordó algo. ¿Qué? A ver, prediquemos en la casa. Claro, saben nuestras debilidades y lo primero que te van a decir, no nos van a creer. Y por eso estaba miedoso Ezequiel. Por eso Ezequiel le costaba, porque tenía que hablar de Dios. Te crean o no te crean, vaya a predicar. Aquí sabrán que hay un profeta de Dios, no un falso profeta. ¿Qué había pasado con los israelitas? Habían sido, ya estaban por lo menos 10 a 15 años en el exilio. Estaban lamentando del por qué Dios les abandonó. Estaban culpando a medio mundo, pero no se arrepentían a sí mismos, porque si ellos fueron exiliados era porque se habían superficializado, habían hecho aberraciones, habían idolatrado, y aún así no se arrepentían y seguían criticando a Dios. Y el profeta les trataba de animar, pero ellos seguían en el dolor, seguían magullando odio, rencor. Y por eso el profeta es enviado a decirles: escuchen o no, se conviertan o no, tú predica la palabra de Dios. A veces no nos gusta escuchar lo que Dios nos quiere decir, o no. Quisiéramos tener un padrecito, un predicador que me hable bonito. ¿Qué creen que hacen los hermanos evangélicos, los pastores evangélicos? Quieren predicar lo que el pueblo, la comunidad quiere escucharles. ¿Para qué? Para que hayan buenos diezmos. Yo sé que voy a quedar yesca con lo que voy a decir, pero no importa. Mis hermanos, la predicación del catequista, del padre de familia, de la esposa, del sacerdote, del obispo, del papa, tiene que ser una predicación desde la realidad, desde nuestra realidad pecadora. ¿Quién se cree que es libre de pecado aquí? Nadie. Y si alguien dijo: padre, yo no voy al confesionario porque yo no he matado a nadie, ese es el más sinvergüenza. El que cree que está con los brazos cruzados, el que cree que no mata ni una mosca, el que cree que debe comulgar porque no cometió pecados, ese es el soberbio y el orgulloso. Ese se está pudriendo en su conformidad y en su pasividad.
Por eso, mis hermanos, el profeta, nosotros somos los profetas, todos, no es el padrecito solamente. Los que más primero vamos a ser condenados somos quizás nosotros, pero también ustedes, por no testificar en sus hogares, por no ver un proceso de cambio, un cambio radical en los hogares. También ustedes están llamados a ser profetas, con miedo, temblequeando. También ustedes tienen la valentía de cambiar en sus hogares. No es para los padrecitos, no es para un profesor, para un catequista, profesor de religión, no, es para todos nosotros. ¿Más o menos? ¿Ya? ¿Más o menos? Nada. Bueno, lo dejamos a Dios si entró la palabra o no. Ahora San Pablo está hablando a los Corintios en el capítulo 12, el penúltimo capítulo. Él está frustrado, decepcionado, porque porque dice 3 veces suplicó a Dios que le libre de algo que le está clavando en la carne. Puede ser un cáncer, tal vez es un tumor, tal vez no sabemos qué es. Pero él suplicaba día y noche para que el Señor lo alejara, porque había San Pablo ya en esta temporada se le han agarrado los líderes, incluso de Corintios, se han agarrado contra San Pablo. Y él está frustrado, decepcionado, al parecer está escribiendo desde la cárcel. Y él está diciendo: tanto le he suplicado al Señor que me libre de estas cosas, pero el Señor me ha dicho, ¿te basta qué? Eso, te basta mi gracia. No me vengas con cuentos. Tú testifica, estés enfermo o estés sano, estés desanimado o no estés desanimado. Tú testifica, te basta mi gracia. Y a veces eso mismo. Y por eso mismo San Pablo, al igual que el profeta Ezequiel, San Pablo va a decir 5 aspectos, va a decir. Y antes de mencionar esos 5 aspectos, pues nos toca a nosotros también, mis queridos hermanos, nos toca a nosotros también revisar de alguna manera nuestra vida. Porque a veces uno dice: pero estoy enfermo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Es que no me siento capacitado, es que no soy. El Señor nos llama, y por eso San Pablo ha sido injuriado, ha sido calumniado, ha sido atacado por esos falsos apóstoles que estaban dentro de la comunidad. A veces cuando dices tu verdad, cuando dices las cosas de Dios, que hay gente que se te va a oponer radicalmente, como a Pablo se le opusieron cuando él quería formar una buena iglesia desde la doctrina de Cristo, desde la cruz de Cristo. Hay gente que quiere cosas light, hay gente que quiere cosas superficiales, ideología de género. Hay gente que hay que adaptarse a la sociedad. Si adaptarnos a la sociedad es perder la raíz de nuestra fe. Amén. No se trata de adaptar, no es democracia la iglesia. No es que ahora pongámonos de acuerdo, le nombremos sacerdotisa a doña Pascualita. Perdemos todo lo que hizo el Señor, la sana doctrina. No se trata de adaptar, de abrirnos al mundo, el mundo que se convierta por nuestro testimonio. A pesar de ser débiles, a pesar de ser sinvergüenzas, curas, sacerdotes, monjas, todos que se conviertan por nuestro testimonio. El Señor no ha elegido a supermanes, como dijimos. Ha elegido seres humanos. Usted papá, ya es tiempo de que dé testimonio también. Usted mamá, también ya es tiempo de que trabaje en su casa por sus hijos, que hable de Cristo. Ay, no, es que a mis hijos no les gusta misa larga, por eso nos vamos a la catedral. La mansión es muy larga. ¿Qué están haciendo? Condenando a sus hijos al laicismo, a la comodidad, a la comida rápida. ¿Qué están haciendo con sus hijos? No, padre, es que la mansión, 2 horas, la misa es aburrida. ¿Es aburrida? No. Sinvergüenzas, no sé qué clase de misa van a ver pues ellos, ¿no? Mis hermanos, no podemos adaptar la iglesia no se tiene que adaptar al mundo. El mundo se tiene, pero también tiene que haber en nosotros un cierto grado de radicalidad. En nuestra debilidad, el mundo tiene que crucificarse también como nosotros. Por eso ahora San Pablo, al descubrir que tiene que vivir
con sus debilidades, con sus enfermedades, con su pasión. Esto dice, cuando le dice el Señor: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y va a decir él: más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, no en sus pecados quizás oscuros. No está diciendo eso, no es gloriarse, es gloriarse de que Cristo hizo algo en su vida. Siendo un don nadie, está parado alguien con ustedes. Siendo un kunumi, Dios se apiadó de mí y me sacó de mi realidad para predicarles a ustedes. Y por eso debo gloriarme en mi debilidad, para que Cristo sea glorificado. Amén. De eso se trata, mis hermanos. Gloriarse de todo corazón de mi debilidad significa que Dios es el que mueve, es el motor. Después dice otro punto: para que reside en mi poder, en mí el poder de Cristo. Eso como que a veces contradecimos, como que a veces nos hemos creído un poco también. Cuando adquirimos fama, cuando adquirimos los religiosos, y cuando somos y tenemos un poquito de poder, como que nosotros somos los tipos de la película. No, hermanos, a veces hay esa tentación en nosotros, los predicadores, los sacerdotes también. Como que nos inflamos un poco de ego, como que nos queremos aparentar que somos sabios. No, nada que ver, nada que ver, como dijo alguien, ¿no? Sino más bien, pues, para mostrar que este kunumi fue elegido y el poder de Dios, pues, que el poder de Dios sea manifestado en eso. Vuelve a decir San Pablo: por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que intento decir, hermanos, esta parte antes de entrar al Evangelio: pensamos que debemos tener el bolsillo lleno. Pensamos que el análisis debe salir limpio. Pensamos que yo tengo que estar feliz con mi tóxica o mi tóxico. Pensamos que debemos estar para recién testificar. No esperes estar bien completamente. Nos basta la gracia de Dios. Basta que te confieses. Todos somos sinvergüenzas. Que te confieses, que abras tu corazón. Y es tiempo de dar un cambio en nuestra vida. 20 años en concubinato, tanto otro tiempo en otra situación. Y es tiempo, mis hermanos. Y si hemos caído en alguna desgracia, en alguna enfermedad, de todos modos, así como San Pablo, perseguido, injuriado, encarcelado, seguía dando testimonio, porque su servicio no era a los hombres, sino ¿a quién? Solo a Él, y por Él se gloriaba de sus debilidades. Amén. De ese modo entramos al Evangelio, mis hermanos. Ya había dicho que quizás el Señor habrá sentido pena, dolor, frustración, un tanto de enojo y también decepción, que su propia gente no le llegó a creer. En otros pasajes, sus familiares se lo van a querer llevar. ¿Por qué? Cuando él estaba predicando en una casa, van a venir, se lo van a querer llevar. ¿Por qué? Porque lo consideraban loco, ospi, rayado. Lo consideraban que estaba deschavetado, porque la manera de predicar era totalmente distinto. Hasta ese nivel ha entrado nuestro Señor. Claro, si queremos justificarlos a sus paisanos, a su gente, si queremos justificarlo, no sabían los orígenes del Señor. Pensaban seguramente que era de María y de José, y que ese kunumicito pues salió, creció, pero no sabían. Nosotros ya lo sabemos por el mensaje, pero ellos no lo sabían. Y por eso la sorpresa de decir: ¿por qué habla con tanta sabiduría?
¿Qué es esto? ¿Acaso no lo conocemos? Por eso, mis hermanos, todavía habemos gente en nuestro tiempo, después de 2000 años, que nos escandalizamos del Señor por el dolor, por el sufrimiento, por la fama, porque has adquirido el mundo. Todavía habemos gente que hemos superficializado, hemos trivializado a Jesucristo. De las escuelas hemos sacado cruces, Biblias, más que acá quizás también en Bolivia ya hay secularización y hay indiferentismo. La gente ya no quiere a Dios en su vida. Y de la misma manera, la familia cristiana que un día dijo el Señor: estos son mis hermanos y mis hermanas, llegado el momento van a dudar, van a huir, no van a querer persecución. Y es una grave llamada de atención a nosotros, la familia de Cristo, que cada vez estamos siendo conquistados por el mundo, por las ideologías, que cada vez nos estamos fraguando, o también por nuestras debilidades, que todo red, todo, ya no hay el fútbol, ese pinche fútbol, perdón lo de pinche, pero a mí me interesa si gana o pierde Argentina, Brasil, o no me interesa. ¿Por qué tenemos que darle esa idolatría tanto al fútbol, vivir, llorar y amargarse tanto por el fútbol? Y las iglesias vacías, pero allá ellos. Nosotros, hermanos, que somos la familia de Cristo, lo que tratamos de vivir en comunión con Él, que Dios no se sorprenda, que Jesucristo no se sorprenda de nuestra falta de fe, que a pesar de estar comulgando y a veces sin confesarse, a pesar de estar quizás todos los días y todavía nuestra vida no refleja, tenemos vergüenza de expresar a Cristo. Ojalá no se decepcione de nuestra fe, y ojalá cuando nos toque partir un día a la otra vida, Él tampoco nos rechace por nuestra falta de fe. Donde hay fe, no quiere decir esto que siempre debemos ser perfectos, no. Fe sabe de nuestras debilidades, y por eso el Señor, donde creamos, donde hay fe, que se sigan realizando los milagros. Por eso este centro, este Pavichito, este lugar por más de 50 años ha sido de hombres de fe, de personas valientes que a pesar de sus debilidades han doblado rodillas, han seguido caminando y todavía sigue caminando. Y aquí siempre, mediante Dios la voluntad, se realizarán los milagros que deben realizarse. Que así sea. Amén, amén, amén.